Hola y bienvenidos, es un placer estar nuevamente con ustedes para compartir un mensaje profundo y reflexivo, que nos invita a pensar y a comprender mejor cómo se manifiestan en nuestras vidas los principios y enseñanzas de la Biblia. Hoy, nos sumergiremos en un tema que a menudo genera debate y reflexión: la jerarquía, según la visión bíblica. El concepto de jerarquía, como lo conocemos en nuestra vida cotidiana, está relacionado con el orden y la organización de las relaciones humanas, ya sea en la familia, en la sociedad o en el trabajo. Pero, cuando hablamos de jerarquía desde la perspectiva bíblica, nos enfrentamos a un tema más profundo, que toca la esencia de la vida cristiana, de las relaciones interpersonales y de nuestra conexión con Dios. En el libro de Génesis, encontramos el relato de la creación. El Señor creó el mundo con un propósito y un orden perfectamente establecido. Desde el primer día, cuando separó la luz de las tinieblas, hasta el séptimo día, cuando descansó, todo tuvo un lugar y una función específica. La jerarquía en la creación se hace evidente al ver que todo fue creado con un propósito claro y ordenado. Dios es el Creador supremo, el único soberano sobre toda la creación. La naturaleza misma refleja este principio. Si observamos el universo, vemos que todo tiene su lugar: el sol gobierna el día, la luna la noche, los mares tienen límites y los cielos se extienden sin fin. De igual manera, cada ser humano tiene una función en el mundo, y aunque somos todos iguales en dignidad y valor ante los ojos del Señor, también estamos llamados a cumplir un propósito dentro de un orden divino. En el jardín del Edén, Dios ordenó al hombre y a la mujer a vivir en armonía, pero estableció roles específicos para cada uno. Adán, como cabeza del hogar, tenía la responsabilidad de cuidar del jardín y de ser el líder espiritual y moral de su familia. Eva, por otro lado, fue creada como su compañera, con una función complementaria. Ambos, aunque diferentes en sus roles, eran igualmente importantes y valiosos ante Dios. Aquí vemos que la jerarquía no implica una superioridad de unos sobre otros, sino una complementariedad en la que cada uno tiene un papel distinto, pero igual de esencial. El orden en la creación no se basa en la opresión o el dominio, sino en el respeto mutuo y en el cumplimiento del propósito divino. A lo largo de las Escrituras, se nos habla también de la jerarquía en la sociedad. El Señor, en su sabiduría infinita, instituyó autoridades, como los reyes, los gobernantes y los líderes, para que mantuvieran el orden y la justicia entre su pueblo. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». Romanos 13:1. Este versículo nos muestra un principio fundamental en la vida cristiana: el respeto a la autoridad es un mandato de Dios. Si bien la autoridad humana puede ser imperfecta y, en ocasiones, corromperse, el principio divino detrás de la jerarquía es claro: el Señor ha permitido que haya autoridades en la tierra para mantener el orden y la paz. Sin embargo, debemos recordar que la autoridad no es un privilegio para abusar de ella, sino una responsabilidad. Jesús mismo, al hablar sobre la jerarquía en el reino de los cielos, mostró un modelo completamente diferente al que el mundo nos presenta. En el Evangelio de Mateo, Jesús enseña que el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve a los demás. En Mateo 20:25 al 28. Leemos: «Pero Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los príncipes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Aquí vemos una enseñanza radical sobre la jerarquía en el reino de Dios: el verdadero líder es el que sirve, no el que manda ni el que se hace servir. La jerarquía en el mundo está basada en el poder y el dominio, pero en el reino de los cielos, el poder se demuestra en el servicio y el amor desinteresado hacia los demás. Jesús, el Hijo de Dios, quien tenía toda autoridad en los cielos y en la tierra, vino a servir y a dar su vida por nosotros. Este es el modelo de liderazgo que debemos seguir. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, también está organizada bajo una jerarquía. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo compara la Iglesia con un cuerpo humano, donde cada miembro tiene una función específica y todos son igualmente necesarios. La jerarquía en la Iglesia no es una cuestión de poder o prestigio, sino de servicio y responsabilidad. Porque de la misma manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pues en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. 1 Corintios 12:12 al 13, cada miembro de la Iglesia tiene un papel único y valioso. Algunos son llamados a ser pastores, otros a enseñar, otros a servir. Otros a interceder en oración. La jerarquía en la Iglesia no se basa en la superioridad de unos sobre otros, sino en la unidad y la complementariedad de los diferentes dones y talentos. Todos, independientemente de nuestro papel, somos parte del mismo cuerpo de Cristo. De nuevo, debemos recordar que el liderazgo en la Iglesia no debe ser ejercido con autoridad autoritaria, sino con humildad y amor. El liderazgo cristiano debe estar marcado por el ejemplo de Cristo, quien se sacrificó por nosotros. En Efesios 4:11 al 12, Pablo nos enseña que el propósito de los líderes en la Iglesia es equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Uno de los aspectos más cercanos y personales de la jerarquía es el orden que el Señor ha establecido dentro de la familia. En Efesios 5:22 al 33, el apóstol Pablo nos da una visión clara de cómo deben funcionar las relaciones en el hogar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:22 al 24, aquí. Pablo habla de la relación entre esposo y esposa, subrayando el principio de la autoridad del esposo, pero también establece un llamado a la responsabilidad. El esposo es la cabeza de la familia, pero su rol es el de amar y cuidar a su esposa, tal como Cristo amó a la Iglesia. Esto implica un amor sacrificial, un amor que pone el bienestar del otro por encima del propio. Asimismo, en Efesios 6:1 al 4, Pablo instruye a los hijos a obedecer a sus padres. Pero también les recuerda a los padres que deben criar a sus hijos con amor y disciplina, no de manera abusiva. La jerarquía en el hogar, como en la Iglesia, no se basa en la opresión o el control, sino en el amor mutuo y el respeto. Cuando cada miembro de la familia cumple con su rol en amor y responsabilidad, la armonía y la paz prevalecen. La jerarquía, desde la perspectiva bíblica, es un principio de orden divino, establecido por el Señor para mantener la armonía, el equilibrio y el propósito en nuestras vidas. La jerarquía no es un medio para el dominio ni el abuso, sino un llamado a servir y a vivir en unidad. Tanto en la creación, como en la sociedad, la Iglesia y el hogar, Dios ha establecido un orden que debe ser vivido con humildad, amor y respeto. Como cristianos, estamos llamados a vivir de acuerdo con este orden, no para ejercer control sobre los demás, sino para servirles con un corazón dispuesto y lleno de amor. Si seguimos el ejemplo de Cristo, el líder supremo, quien vino a servir y no a ser servido, veremos cómo la jerarquía se convierte en una bendición, en lugar de una carga. Que el Señor nos dé sabiduría para vivir conforme a su orden y gracia para servir a los demás en todos los aspectos de nuestra vida. Amén.